Identificación de actividades. Para seleccionar al vehículo ideal, identifica los principales procesos que se deben llevar a cabo en la empresa, para determinar las características que éste debe cumplir. Después, haz lo siguiente. Forma un comité o equipo de trabajo que evalúe las necesidades de la empresa y sea el encargado de seleccionar los nuevos vehículos. Realiza encuestas o entrevistas de manera presencial a los conductores para conocer sus opiniones y experiencias con respecto a los vehículos que han operado. Reúne información de los proveedores, analiza las ventajas que ofrecen en cuanto a precio y rendimiento de las unidades, así como aquellas referentes a la operación o tecnologías que le convengan a tu empresa. Integra la información que puedes reunir de los trabajadores y los proveedores acerca de los vehículos, de tal forma que determines cuáles son los que generan mayor confianza a los operadores y aportan mayores beneficios. Para realizar una selección adecuada, especifique el proceso de trabajo que realizarán las unidades. Tome en cuenta que la selección dependerá en mayor medida del tipo de actividades que se realicen en tu empresa. Para ello, especifica qué tipo de producto se va a transportar y qué cuidados requiere. Según las características de la carga, será el tipo de unidad que se tenga que utilizar. La carga útil que se transportará. El tamaño del vehículo depende primordialmente de este factor. Selecciona aquella que más adecue a las necesidades. ¿Cómo serán los servicios? Es decir, ¿se realizarán paradas continuas donde se descargará parte del producto o únicamente haz una parada para descargar todo el producto? El tipo de vialidad que se recorrerá. Considera que en algunas no se permite el acceso a vehículos de carga. Una vez que realices ambos análisis, podrás seleccionar el que mejor se adapta a las operaciones que se realizan cotidianamente. Toma en cuenta que debes seleccionar un vehículo que se adapte a las necesidades de la empresa y no adaptar las operaciones al vehículo. Condiciones de operación. Determinar las actividades que se llevan a cabo en tu empresa es el primer paso para seleccionar el vehículo que mejor se adapta al proceso de trabajo. Analiza y responde los siguientes puntos para especificar las necesidades que debe solventar el vehículo. El giro de tu empresa. Determina cuáles son las principales actividades que se llevan a cabo. Tipo de carga que se transporta. Define las condiciones que ésta requiere para ser transportada, como temperatura específica, materiales peligrosos o voluminosos, entre otros. Cantidad promedio y máxima de mercancía que se transporta. Determina el peso y volumen de la carga. Por ejemplo, una empresa que vende cemento tiene un promedio diario y en ocasiones un máximo que necesita transportar. ¿Qué tan variable es el tipo de carga? Decide si debes adquirir un camión o un tractocamión. Por ejemplo, para una empresa que transporta líquidos y materiales de construcción, podría ser más útil un tractocamión. Tipo de vialidad por la que será transportado el material. Considera las características del terreno, el clima, la distancia y el tiempo que operará el vehículo bajo estas condiciones. Con esto, definirás también el tamaño adecuado de la unidad. Identifica todos estos elementos para tener una referencia al seleccionar el vehículo que más se adapte a las necesidades de tu empresa. Selección del tren motriz. Realizar una correcta selección del tren motriz te permitirá desarrollar adecuadamente las actividades de la empresa generando un ahorro. Toma en cuenta que los elementos que principalmente puedes seleccionar en el tren motriz son motor, caja de velocidades, diferencial y llantas. Para seleccionar el tren motriz, procura formar un equipo de trabajo especializado y realiza lo siguiente. Determina las principales vías o terrenos por los que operarán las unidades. Verifica la normatividad correspondiente en cuanto a peso y dimensiones. Estima el peso bruto vehicular a partir de la mercancía que será transportada. Considera que el vehículo debe poder trabajar a la máxima capacidad.
Determina el tipo y tamaño de llantas que utilizará el vehículo, de acuerdo con su capacidad para soportar carga y las características del entorno. Calcula el torque y la capacidad de arranque del vehículo para utilizarlo como parámetro al seleccionar la configuración del tren. Selecciona la cabina del vehículo de acuerdo con sus características físicas y las ventajas que ofrece. Selecciona un motor en el mercado que tenga una potencia mayor a la que calcules con base a los puntos anteriores. Considera que existe una gran variedad de marcas y modelos disponibles, por lo que puedes consultar sus características, precios y ventajas para seleccionar aquellos que más le convengan a tu empresa. Curvas características. Las curvas características de un motor permiten interpretar su desempeño. Analizar detalladamente estos diagramas te permitirá seleccionar el vehículo que mejor resuelva las necesidades de tu empresa. Para interpretar de manera correcta el diagrama, debes identificar sus elementos. Se compone de tres ejes por lo regular, donde las revoluciones por minuto del motor se colocan en el eje horizontal, mientras que las otras dos variables, potencia y torque, se colocan en los ejes verticales. Además de los ejes, aparecen dos líneas que representan las variables de potencia y el torque del motor. Toma en cuenta que estos datos los proporciona el fabricante del vehículo o del motor, por lo que puedes consultarlos con el modelo del motor. Para leer el diagrama, identifica qué línea o variable corresponde a la potencia y al torque. Determina hacia dónde leer cada una de las variables. Estas deben leerse hacia el eje que tiene la escala correspondiente. Observa los siguientes elementos: torque máximo y potencia máxima. Estos representan el mayor valor que puede alcanzar el motor. Para leerlo, realízalo de forma horizontal. Identifica el número de revoluciones por minuto más bajo a las que el motor alcanza el máximo desempeño, es decir, el máximo torque y la máxima potencia. Analiza cómo se comportan las variables conforme se incrementan las revoluciones por minuto del motor. Por ejemplo, en este caso, el torque máximo ocurre cuando el motor alcanza las 1050 revoluciones. Si el motor comienza a aumentar el número de revoluciones, comenzará a disminuir el torque, es decir, la capacidad del vehículo para arrastrar carga será menor. Pero, por el contrario, la potencia del motor comenzará a aumentar, lo que permitirá desarrollar una mayor velocidad. Interpretar la gráfica te permitirá observar su desempeño con respecto del trabajo que se desea obtener. Con esta información obtendrás un punto de partida a través de un análisis cuantitativo al momento de seleccionar al vehículo ideal. Resistencia aerodinámica. Las resistencias son factores que afectan el desempeño del vehículo y el rendimiento del combustible. Estas se producen al conducir la unidad, debido a su forma física y a las condiciones de operación. Existen tres principales resistencias: aerodinámica, al rodamiento, de la pendiente. La resistencia aerodinámica es la fuerza que retiene al vehículo al desplazarse, debido al aire que lo envuelve. Se produce por tres factores principalmente: el área frontal del vehículo, es decir, su ancho y alto total, que puede entenderse como la sombra que genera. La velocidad a la que circula el vehículo. Toma en cuenta que entre más velocidad adquiera, mayor cantidad de combustible requerirá para mantenerla. La forma física del vehículo. Esta se mide a través de un coeficiente de arrastre, que depende también de los accesorios que contenga el vehículo para volverlo aerodinámico, como el deflector de aire. Estos datos los determina el proveedor y también se pueden obtener aproximaciones a través de tablas. Por ejemplo, un tractocamión convencional con paquete aerodinámico completo tiene un coeficiente de 0.56. Para calcular la resistencia aerodinámica, necesitas determinar las condiciones de operación normales del vehículo, como la velocidad promedio en kilómetros por hora a la que circulará la unidad, el área frontal en metros cuadrados, el coeficiente de arrastre. Para determinar la resistencia aerodinámica,
Utiliza la siguiente fórmula. Resistencia aerodinámica es igual a coeficiente de arrastre por el área frontal por la velocidad elevada al cubo entre 81.492.5. Para resolverlo, realiza el siguiente procedimiento. Multiplica la velocidad por su mismo valor 3 veces. Después, multiplica el resultado por el área y el coeficiente de arrastre. Por último, divide el resultado entre 81.492.5. Este valor representará la cantidad de potencia que se necesita para vencer la resistencia del viento a esa velocidad. También se puede calcular en otras unidades. Toma en cuenta esta resistencia a la hora de determinar el vehículo que necesitas para transportar la carga de un punto a otro.